Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Bailey Daniel Rodas y yo le vengo a hablar un poco sobre la etnia de los lencas. Los lencas son descendientes de los mayas que nos siguieron el éxodo. Me imagino que aquí en ese momento se refiere a los cuando hacen los pueblos esta fusión de tierra a tierra, cambio de posición y ese tipo de cosas, me imagino. Actualmente los lencas se localizan en los departamentos de La Paz y de Intibucá y Lempira. También se encuentran un número reducido en los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Valle. Bueno, la verdad, en ciertas palabras me alegro de que los lencas son al día de hoy todavía puedo decir su cultura y su gente todavía se va propagando en un país y más en tantos problemas que hay que nos cuesta subir a nosotros como sociedad avanzada y central. Un pueblo indígena tan antiguo como ellos me alegra bastante, la verdad, que siga prosperando. Dice que durante el siglo XVI fueron el grupo indígena más numeroso y de hecho hoy siguen siendo la etnia más grande. Se dice que tienen una población de más de 100.000 habitantes. Pucha, la verdad que sorprende bastante. A la llegada de los españoles, los lencas estaban distribuidos en distintos grupos. Estos contribuían a un considerable número de la población en la que se dividían los cares, serquiques, topones y lencas. Aunque sus comunidades estaban aisladas por grandes distancias, estaban unidos por lazos culturales y por una historia en común. Bueno, por decirlo así, la verdad que es bastante considerable de que aún en esos tiempos tan dividida que estaba, a fin de cuentas tan dividida y tan unida al mismo tiempo, era la verdad que es bastante admirable y me imagino que al son de hoy todavía han de seguir así ese tipo de normas y reglas. Un poco de historia del señor Lempira, el señor de la sierra. La conquista de los lencas no fue tarea fácil para los españoles, debido a que los indígenas pusieron resistencia durante 20 años. La acción de resistencia más importante fue la rebelión de los lencas, encabezada por el cacique Lempira en el año de 1537. Lempira, que significa señor de la sierra, fue quien forjó la unidad de todo el pueblo lenca, cares, cerquines, pontones y lencas propiamente dicho, alrededor de una confederación de tribus organizada para luchar contra los conquistadores. Los lencas dieron batalla en el área comprometida por los ríos Comayagua y Ulúa. La fuerza indígena se atrincheró en los alrededores de Congolón, Cuyacatena, Piedra Parada, Cerro de Broquel y Cerquín. Esto no es podría decir, no es como tan básico en la historia, solo es un pequeño relato del señor Lempira que tenía descendencia lenca. Entonces me pareció interesante ponerlo y explicarlo un poco. Este último, según las evidencias históricas, se constituyó en el centro de las operaciones de la resistencia lenca. Aún muerto, Lempira, según testimonios de las crónicas de los conquistadores españoles, la resistencia lenca continuó bajo el dominio español. La población lenca se reconcentró en lo que los conquistadores llaman pueblos indígenas, pero la parte del legado indígena se fundió por la cultura española, lo que dio lugar a la actual cultura mestiza del país. En tiempos de conquista, los españoles solamente 3 lencas son nombrados en los documentos de esa época: Mota, Entépica y Lempira. Mota fue quien lideró a los caciques lencas que se defendieron de los españoles en el Cabo de Gracia a Dios. Entépica fue cacique de Piraparea y señor de Cerquín. Lempira fue quien organizó una guerra de resistencia que duró cerca de 12 años y que terminó con su muerte en 1537. Geográfica. Geográficamente los lencas están divididos de la siguiente manera: cares comprendían los actuales departamentos de Intibucá, La Paz, el norte de Lempira y el sur de Santa Bárbara. Los cerquines estaban establecidos en el centro sur de Lempira y el sur de Intibucá. Los potones se encontraban al oeste del río Lempa, en territorio salvadoreño. No todos, eso sí leí, no todos están distribuidos, solo que es como están tan divididos los grupos, siempre han estado tan divididos por las guerras y por los cortes de territorio, quedaron divididos cerca de El Salvador, pero técnicamente son hondureños. Algo así es un poco raro el tema, pero más o menos se entiende. Los lencas están ubicados en el departamento de Comayagua, Oriente. Religión y la cultura de los lencas. La religión nativa de los lencas es una religión politeísta que veía la realidad desde un punto de vista animaísta. Creía que el dualismo y los dioses estaban organizados jerárquicamente. Esto podríamos decir que es algo así como en los dioses de Egipto y ese tipo de cosas, que tenían un dios para cada cosa.
generalmente algo así, que decían de que cada dios tenía su función, invocaba ciertas cosas y ese tipo de cosas, por eso decían dualismo, que eran varios. El universo del religioso de los campesinos de la tradición lenca se ha ampliado fruto del traslapeo o asimilación del catolicismo español y colonial y las creencias prehispánicas. A pesar del papel dominante y avasallador del elemento cristiano, ambas religiones se influenciaron y amolaron entretejimiento la trama de lo que hoy para ellos es la actual cosmovisión. Tienen una visión animista de la realidad, poseen una estructuración jerárquica de las entidades espirituales, relación de oraciones complejas, de ritos de ofrenda, para enmienda, etc. La asimilación del dualismo y la práctica del chamanismo es reducida, o sea que se practica como, bueno, me imagino que varias culturas, la mayoría de las culturas igual, la urbana en nosotros, si es brujería, no digamos el chamanismo en ese tipo de culturas tan antiguas. Yo me imagino que no es algo raro, por decirlo así, en ciertas partes. Profesan el catolicismo, pero también reconoce la religión antigua y la diferencia de la ortodoxia católica. Por ejemplo, asocian a Cristo y a la Virgen María con el Padre y la Madre formadores. En cierta parte quiere decir de que ellos aceptan a Cristo y a la Virgen María como lo que representan en sí para el catolicismo. Practican sacrificios de animales o composturas para agradecer o pedir perdón a los ángeles y a los santos. Según el antropólogo Ramón de Punto Rivas, la identificación cultural que actualmente conservan se basa en los rasgos faciales y algunas actividades culturales, políticas y religiosas. Tienen una auxiliaria de la vara alta, que es un tipo de organización que ha perdido sus funciones, pero que aún es la institución indígena y religiosa primordial para los lencas. Lengua lenca. La lengua lenca se extinguió durante las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del presente. Todavía pueden encontrarse algunos ancianos que recuerdan palabras lencas que oyeron de sus padres o abuelos. Pero el idioma principal ha dejado de existir. Hablan el español como lengua materna, aunque su manera de expresarse revela resabios del idioma perdido del sintaxis, en la entonación y el léxico. Según Campbell, me imagino que este Campbell ha de ser un investigador o algo así relacionado. La lengua lenca aún está sin clasificar. Zona lingüística costarricense, Adolfo Contel Lomaña, es un idioma con raíces del chibchano, pero con mucha influencia del náhuatl y de las lenguas mayas como cuyacateno y chol. La vivienda como tal en el pueblo lenca no ha sufrido un cambio sensible. Estos son algunos casos en los que sí se ha ido constituyendo el techo de zacate por tejas o zinc. Me imagino de que por los avances, ese tipo de cosas, la modernización y el correr de los años. Obviamente cualquier cultura, por la urbanización y ver y encontrar nuevos materiales y hasta hacer una pequeña inversión para los pueblos, se mantiene por dentro principalmente hecho de que está hecho. Por fuera es lo que lo cambia para hacerlos más resistentes principalmente. De la cultura lenca, los aurófonos, están constituidos con una caña con una caña natural a la que se le practican 4 pequeños agujeros en la parte de abajo. Se encuentran en la región occidental de Honduras. Específicamente se usan para la danza de los guanacascos, cordófonos de bajo o contrabajo, instrumento folclórico por transculturalización de 4 cuerdas fabricadas de cáñamo. Es otro instrumento folclórico por transculturalización que consta de 4 cuerdas hechas por sí mismo. La guitarra es otro instrumento de culturalización. Todo el mundo conoce una guitarra, es bastante raro buscarlo en la explicación. Los membráfonos consta de una caja de madera a la cual van amarrados 2 parches del abrigo, buey o venado, en parches que están sujetos por una correa del mismo cuerpo que se percute con ambos lados, o sea, de ambos lados se percute, o sea, que se produce sonido de ambos lados.
idiófono. Su sonido es producido por el choque de piedrecillas o semillas que se introducen en una cirraja o calabaza a la cual se le coloca un palo de mango largo.